al adoptar la inteligencia artificial, implica que cumplas con ciertos factores habilitantes que en términos generales se basan en infraestructura, justamente lo que estaba mencionando, es decir, tener capacidad de cómputo, tener conectividad, igual tener una buena política de datos, de manejo de datos y calidad de datos. Y también el desarrollo de talento, ¿no? Tienes que empezar a alfabetizar a las personas en cuanto a inteligencia artificial y que van a aplicar o utilizar una aplicación de inteligencia artificial para poder examinar contrataciones públicas y detectar irregularidades. Bienvenidos y bienvenidas a Tech Tertulia AI and Beyond. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn y Diana, y a las dos nos interesan los temas de tecnología e inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre nosotras, solo tienes que escuchar nuestro episodio 0. Y bueno, hoy vamos a explorar un tema también bastante interesante que es la inteligencia artificial en la política pública. Sí, en esta gestión pública vamos a hablar justamente vamos en un minuto a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que estoy súper feliz que esté con nosotros porque también es una amiga muy querida. Pero antes de nada, también recordarles quiénes han sido nuestros sponsors y quiénes están con nosotros apoyándonos en este podcast que empezamos con WN, agencia de marketing, diseño y edición, quien se encarga de la producción, la imagen, el diseño y el manejo de las redes sociales. Y también, por supuesto, tenemos el apoyo y el respaldo de la Red de Mujeres Matemáticas Ecuatorianas, quienes nos brindan su apoyo principalmente en la difusión de este podcast. Regresamos contigo, Evi. Ok, y el día de hoy tenemos, como Dianita dijo, una persona muy especial con nosotros. Ella es Gabriela Izurieta. Ella es economista, investigadora y ha trabajado en el sector público, privado y ONGs durante 10 años. Tiene una maestría en Economía del Desarrollo, con mención en Economía del Desarrollo y especialización en Análisis Econométrico de Políticas de Desarrollo por la Universidad Erasmus en los Países Bajos. Y una reciente maestría también en Data Science, Public Policy en la Universidad College London. Actualmente está trabajando como científica de datos en el Imperial College London en una Education Technology Laboratory. Entonces, muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola chicas, mucho gusto de poder estar en este espacio. Gracias Dianita, gracias Eve. Me encanta esta idea y pues todo el apoyo siempre para promover estos temas que son de interés actual, ¿no? Ok, Sí, muy claro que bien. sí. Y por supuesto, queremos saber más y vamos a empezar también con nuestra eh, pregunta de romper el hielo, ¿no es cierto? Que ya algunas de nuestras personas que nos han seguido en estos episodios saben. Y es que nos cuentes, ¿no es cierto? Bueno, antes de eso también recordarles, siento, me estaba faltando una parte importante, un recordelis nada más, que vamos a hablar y tener una segunda parte, y en esta segunda parte vamos a hacer un tipo de juego en donde vamos a preguntar a nuestra entrevistada, a formular una pregunta para la siguiente persona invitada. Así que por eso y por mucho más, no se pierdan la siguiente parte también y todo esta jornada que vamos a tener el día de hoy. Así que estemos con eso pendientes. Y ahora sí la pregunta de romper el hielo. Cuéntanos, Gaby, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, que tal vez esté relacionada con la inteligencia artificial. Bueno, es una muy buena pregunta porque justamente antes de la pandemia yo estaba viendo opciones para hacer un doctorado en economía de la educación. Y bueno, estuve trabajando toda mi propuesta, incluso se la mandé a mi supervisor en Holanda. Él me mandó algunas observaciones y luego hice que una persona más leyera esta propuesta. Bueno, esta persona es mi compañero. Em, y él me dijo muy sincero, ¿no? Em, Gaby, esta propuesta tiene un alto componente de educación, pero no tanto así de economía. Entonces me vino como un shock de qué estoy haciendo con mi profesión, que amo tanto. Economía es mi pasión, ¿no? Y bueno, luego eso me inspiró como a buscar opciones. Y las opciones las encontré en un reporte del World Economic Forum
en donde hablaba justamente sobre las profesiones del futuro. Y encontré que todo estaba orientado hacia el uso de la inteligencia artificial. Y ahí es cuando decidí cambiar mi rumbo. Realmente ha sido una excelente decisión. Estoy 100% feliz. Ahora ya me gradué de esta maestría que Eve les comentaba en Data Science and Public Policy. Es uno de los programas, de los primeros programas en este tema, en donde se combinan, ¿no? Data Science and Public Policy. Y justamente con todo el peso que está teniendo el tema de la inteligencia artificial en Reino Unido, eh, pues me despertó ese bichito de empezar a relacionar toda mi experiencia en el sector público y ya empezar a orientarlo con el tema de la inteligencia artificial. Wow, qué linda introducción. En realidad sí, es bastante inspirador encontrar el Sí, camino, ¿no? Y saber que uno ha tomado la decisión correcta. De hecho, esa iba a ser mi pregunta al principio, como para dar una pequeña introducción de justamente qué despertó tu interés en aplicar la inteligencia artificial. Pero bueno, tú hablaste un poquito de este tema de la educación y ahora, ¿qué específicamente despertó tu interés de aplicar estas tecnologías en la política y servicio público? Bueno, en general, todos los gobiernos van a tener desafíos, pero pienso que en Ecuador en muchas ocasiones hay quizás cosas básicas que todavía están faltando. Mi experiencia en el sector social, en el gobierno del Ecuador específicamente, me ha dejado algunas preocupaciones sobre todos los desafíos que hay y cómo se está gestionando la política pública. Durante mi experiencia, por ejemplo, en varias instituciones como SEMPLADES, el INEC, la CENESIT, el Ministerio de Educación, el INEVAL, eh, encontré que había mucha duplicidad de tareas y actividades, tanto dentro de instituciones como entre instituciones. Entonces, creo que hay muchos cuellos de botella y me parece que, por ejemplo, el rol de la CNCID hoy en día está bastante politizado y me da mucha pena. Justamente hoy le comentaba a Inti Gronenberg, que es un referente de innovación, en algún tuit que puso, que me da pena cómo no se la ha impulsado como un centro de innovación, de tecnología, de ciencia. Y de mi conocimiento, sé que en todos los países del norte global, las instancias públicas dedicadas a la ciencia, tecnología y la innovación están siendo justamente los centros que están liderando cómo se va a adoptar la inteligencia artificial. Entonces, sí, creo que hay temas bastante básicos como la protección de información pública. Por ejemplo, no sé mucho, vi como datos sensibles del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Educación, por ejemplo, información de números de teléfono, RUC, cédula, datos de celulares, nombres de personas y direcciones están siendo vendidos en blogs. Entonces, me parece que realmente hay mucho que hacer en términos de seguridad y privacidad de la información. Y con la introducción de la inteligencia artificial, me parece que es necesario actuar mucho más rápido frente a estos problemas. Ok, creo que la motivación es bastante clara y también asusta un poco, pero sí, tienes toda la sí, razón. bastante. Debería ser algo que tenga prioridad en la parte de la gestión pública en nuestro país. Bastante interesante, la verdad. Bueno, pasando un poquito de esta introducción, nos gustaría preguntarte, ¿qué abarca la inteligencia artificial en las políticas públicas y por qué es tan importante? Ya nos comentaste un poquito, ¿no? Como por ejemplo la seguridad. ¿Qué otras cosas pueden ser importantes? Es muy importante no solamente el tema de la seguridad, sino el aprovechamiento de los datos. Como entidades públicas siempre estás manejando datos, información, una gran cantidad de políticas y planes para el sector público. Entonces, me parece importante aprovechar toda esa información
para usar la inteligencia artificial, sobre todo sus capacidades predictivas para poder mejorar los procesos de toma de decisiones, así como también, ¿no? Mejorar la eficiencia de los servicios públicos y ya empezar a abordar desafíos sociales que son quizás más complejos, ¿no? Aquí la importancia es que la inteligencia artificial, más allá de todo lo que se ha dicho en cuanto a problemáticas, me parece que sí tiene un potencial de transformar el sector público. Como le he dicho a mucha gente, la inteligencia artificial vino para quedarse. Entonces, me parece que hay que entender, ¿no? Cómo funciona la inteligencia artificial, sobre todo desde los formuladores de política pública, porque hasta ahora, pues, se ha visto que se usa evidencia o se procura usar evidencia para fundamentar las decisiones de política pública, pero en muchos casos hay evidencia que quizás se basa en datos pequeños, información poco actualizada o métodos que son relativamente lentos. Con datos pequeños me refiero, por ejemplo, a información de encuestas que toman 1.000 personas o 800 personas como referencia, cuando en Ecuador somos ya 18 millones de personas, ¿no? Entonces me parece que la inteligencia artificial tiene este potencial. Por ejemplo, bueno, en muchas instituciones donde trabajé, y esto es chistoso, mantenían bases de datos que eran muy, 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 muy pesadas y obviamente como siguen habiendo más beneficiarios, esas bases de datos siguen creciendo y estas bases las manejaban en Excel. Entonces, una vez que tú sigues adicionando más información, el Excel tiende a colgarse, ¿no? Porque las computadoras no son tan capaces. Em, y era difícil analizar la información de esa manera. Entonces creo que sí, ese tipo de cosas retrasan mucho el trabajo de todos. Y en realidad, la inteligencia artificial pienso que puede ser tomada como una ventaja. Y lo que creo también es que, bueno, al adoptar la inteligencia artificial, implica que cumplas con ciertos factores habilitantes que en términos generales se basan en infraestructura, justamente lo que estaba mencionando, es decir, tener capacidad de cómputo, tener conectividad, igual tener una buena política de datos, de manejo de datos y calidad de datos. Y también el desarrollo de talento, ¿no? Tienes que empezar a alfabetizar a las personas en cuanto a inteligencia artificial y formar a profesionales que estén preparados para esta nueva etapa tecnológica. Ese es un muy buen punto. Acabas de mencionar varias cosas de las que la inteligencia artificial puede hacer, como trabajar con esta gran cantidad de datos, ¿verdad? Y que dices que justamente se están acumulando y eso, bueno, nos has mostrado todo el potencial o ciertos puntos del potencial que puede tener. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no puede hacer la inteligencia artificial en la parte de la gestión pública? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque sí he visto, por ejemplo, afirmaciones erróneas sobre la inteligencia artificial y cómo va a tener un rol en la política pública. Em, y primero, lo que pienso es que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a las personas. Como mencionaba Dianita en un podcast anterior, la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, pero lo que sí es probable es que una persona que, además de tener la experiencia en determinada área del sector público y que sepa usar la inteligencia artificial como una herramienta, sí reemplace a la persona que quizás no sabe cómo usarla, ¿no? Entonces, en general, sí hay un desafío global en el desarrollo de capacidades y conocimientos dentro del sector público para manejar la inteligencia artificial. Y esto pasa no solamente en Ecuador, en Latinoamérica, sino en todo lado. Acá en Reino Unido también están viendo cómo empiezan a capacitar a los servidores públicos en este aspecto. Y hablando de Latinoamérica, también sé que existen iniciativas exitosas. Por ejemplo, en Chile hay un proyecto de algoritmos éticos responsables y transparentes.
en donde ahí quieren empezar a promover la gestión ética de los datos, el uso responsable de los algoritmos, de inteligencia artificial y capacitar a servidores públicos. En Uruguay pasa algo similar, entonces creo que es muy importante saber que eh, la inteligencia artificial es una herramienta, no es algo que va a reemplazar a los a las personas ni a nadie, ¿no? Siempre necesita de acompañamiento. Si bien puede mejorar procesos de tomas de decisiones porque analiza grandes cantidades de datos, es necesario que haya una persona que tenga criterio y que razone sobre los desafíos y sobre todo en política pública. Tienes que tener consideraciones sociales, económicas, éticas e incluso políticas, ¿no? A veces hay decisiones que no se pueden tomar porque no son políticamente eh, atractivas, ¿no? Va a quitar votos, entonces nunca la inteligencia artificial te va a decir, quizás eso no te conviene, sino te va a lanzar lo necesario. De hecho, Un sí, asistente suena, político, imagínense. sí, súper, o sea, me impresioné un poquito con con la que acabas de decir. No sé si entonces tú considerarías que tal vez, de hecho, tomar una decisión con respecto a la tecnología que se utiliza para la parte de gestión pública podría tener más impacto a una decisión que se toma en el sector privado, ¿no? Porque en realidad es algo que nos afecta a todos como sociedad, que se va como a distribuir para todo tal vez un país. Entonces, el impacto podría ser mucho mayor. Muy buena reflexión. Sí, justamente esa es la diferencia entre usar la inteligencia artificial en el sector público versus usarla en el sector privado. Como sabemos, en el sector público, el objetivo es proveer de servicios a la ciudadanía para mantener un bienestar público. Entonces, bueno, la labor del sector público gira en torno a los objetivos que tiene un gobierno y por lo tanto también a la visión de país que va a tener el gobierno de turno. Em, en cuanto al sector privado, pues como sabemos, el objetivo puede ser aumentar eficiencia, reducir costos, generar ganancias. Todo gira un poco más en cuanto a la satisfacción del grupo que estás atendiendo, a los clientes, ¿no? Y quizás posicionarte de manera competitiva, que me parece excelente. O sea, ahí todas esas características me parecen muy buenas como para también llevarlas hacia el sector público. Por eso que es que también en el tema de inteligencia artificial se están dando colaboraciones entre sector público, privado, academia, industria, que es recontra Wow. necesario, ¿no? Mm. Ujú. Perdón, Gaby, solamente quería que justamente andemos un poquito más en eso antes de pasar al siguiente bloque, que cuando bien mencionaste, creo que es súper clara la diferencia. Y cuéntanos un poco más de esas aplicaciones. Ya acabas de mencionarlo brevemente, ¿no es cierto? Dijiste el caso también de Uruguay. ¿Qué otras aplicaciones estamos viendo? Y me interesa sobre todo si tenemos estos casos que acabas de mencionar, ¿no? Esta unión entre la academia, entre la industria privada, que siempre hemos hablado de esto, creo que ya muchos años, ¿no, Evi? Desde la Sí. universidad, esta trilogía de que se unan todas las partes y juntos de la mano vayamos hacia el desarrollo. Pero ya ver ejemplos puntuales y ejemplos reales, ¿no es cierto? Es bien complicado ver que eso haya pasado o esté pasando, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones hemos visto en esta rama, Gaby? Por ejemplo, entiendo que Amazon Web Services, que es como una empresa de Amazon, está Ujú. trabajando con Colombia y el año pasado desarrollaron una prueba de concepto para poder monitorear y dar alerta temprana sobre inundaciones. Me parece una colaboración súper poderosa porque claro, como todos sabemos, pues el fenómeno del niño es muy fuerte y eso beneficiaría mucho en Ecuador. También conozco que, por ejemplo, Microsoft está trabajando, hay un centro interamericano de administraciones tributarias, que es una agrupación de países en torno que trabajan en torno a la administración tributaria y entonces están tratando de modernizarla usando inteligencia artificial en compañía de varios
varios expertos ahí de Microsoft. Es muy, muy interesante esto. No, estupendo, estupendo. Yo creo que ojalá se en esos casos y tal vez si alguien conoce también de nuestra audiencia y nos quiere comentar y nos quiere compartir también esto en algún momento, sería maravilloso. Sabemos que si algo se está haciendo en Ecuador, también hay intenciones de hacerlo, pero esperamos que ya en estos próximos años se vayan dando con más solidez. Y Pero de hecho, bueno, entonces Dianita, vamos. Sí. ese es un buen punto. Gaby, ¿sabes de aplicaciones en Ecuador? De si es que se está integrando inteligencia artificial en la parte de políticas públicas. Sí, justamente, bueno, de lo que yo conozco, el Ministerio de Telecomunicaciones el año pasado dispuso la creación de un comité de inteligencia artificial. Esto con el objetivo Wow, de emprender algunas líneas de acción en torno a esta recomendación de regulación de la inteligencia artificial de la UNESCO. Y bueno, ellos quieren tratar de coordinar y articular la promoción y fomento de la inteligencia artificial. Pero bueno, por ahora es un comité, ¿no? Entonces, creo que como al inicio les mencionaba, es importante saber la visión que tiene la persona que está en el poder. Y mientras esa visión se mantenga en ciertos temas y no sea la inteligencia artificial, pues es difícil porque, claro, siempre va a requerir financiamiento y empezar a coordinar, ¿no? De una manera más esquemática todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. totalmente, totalmente. Y creo que también es importante que no se quede solamente en una mesa de trabajo, porque así hemos visto muchos casos que se quedan en comités y bueno, ahí estamos todavía en el comité también de reserva energética, entre otras cosas más que hemos conocido, ¿no? Y bueno, creo que ya podemos pasar también a otro tema y ahí le doy paso a Evi, que vamos a irnos también a una parte súper interesante, que es la ética, la moral y el impacto a lo social, que este tema en particular tiene mucho que ver. Exactamente. Sí, en realidad sí, tocamos ahorita un tema bien sensible. Nos gusta hablar en general de cuál es el impacto en la parte social, porque sabemos que sí, la inteligencia artificial puede optimizar muchísimo, puede ser súper eficiente, puede en realidad ayudarnos en varios aspectos de nuestra vida. Pero, y tú también ya nos has comentado varios proyectos de cómo puede impactar positivamente la inteligencia artificial en la parte de las políticas públicas. Pero bueno, aparte de los ejemplos que nos has dado, ¿cómo puede mejorar la inteligencia artificial la vida de las personas y repercutir positivamente en la sociedad cuando las aplicamos a las políticas públicas? Bueno, la inteligencia artificial pienso yo que va a revolucionar realmente la formulación de políticas públicas. Primero porque pienso que va a haber servicios mucho más personalizados, como vas a poder aprovechar más datos sobre el comportamiento de las personas. Entonces, me parece que la inteligencia artificial va a poder ser mucho más específica, ¿no? Y siempre que estás desarrollando ya un algoritmo, es importante toda la información que le vas dando, ¿no? Entonces, como país, va a ser más sencillo quizás saber en dónde realmente necesitas qué tipo de política pública, ¿no? Por ejemplo, ya les voy a hablar de mi tesis. Política pública de asistencia social podría ser mucho más enfático en ciertas regiones del país en donde hay mayores niveles de pobreza, menores niveles de educación, temas sanitarios, etcétera. Entonces, me parece que es muy potente en cuanto a la personalización de los servicios públicos. También me parece que es importante que va a mejorar el tema de los pronósticos para poder planificar, ¿no? Entonces, estaba viendo justo, leyendo un artículo de cómo en Las Vegas, por ejemplo, en colaboración entre el Departamento de Salud de Las Vegas y una universidad en Nueva York, estaban usando datos de redes sociales y machine learning para identificar qué restaurantes tienen una alta asociación con que pase una intoxicación alimentaria ahí.
Entonces, es súper, súper interesante, pero me parece que, claro, las capacidades que tiene la inteligencia artificial de predecir por medio de algoritmos de machine learning puede hacer que los pronósticos que tengan los gobiernos sean más precisos, ¿no? Y eso ayuda a mejorar la planificación en diversos sectores, ¿no? Em, y claro, también la simulación de sistemas complejos, porque ya no vas a tener información únicamente de tu ministerio, sino la idea sería tener información de de todo el sector público para poder cruzar esa información y tomar decisiones un poco más acertadas. Y como les decía al inicio, que he encontrado mucha duplicidad de trabajo dentro de mi experiencia en el sector público, quizás eso ya no pase luego, ¿no? Sí, me parece que esos aspectos son importantes mencionarlos. Y regresando un poquito a la primera parte que mencionaste, em, me quedó la intriga. Dices que la inteligencia artificial puede mucho ayudar a la parte de la personalización, pero, ¿a qué te refieres específicamente? O tal vez un ejemplo de cómo puede ayudarnos en la parte de personalización. Por ejemplo, acá en Reino Unido están ya utilizando inteligencia artificial dentro de cada, digamos, municipalidad, que acá se los llama councils. Em, y cada council empieza a llenar pues el algoritmo con su información y entonces digamos que un council necesita mucho más financiamiento para temas de saneamiento, temas de vivienda, mientras que el otro council necesita más financiamiento para temas educativos o temas de atención a personas sin hogar. Es diferente a tomar una decisión como para todo Londres, que realmente Londres es inmenso, es gigantesco y sería muy erróneo el tomar decisiones muy generalizadas para todo el territorio. Entonces, es interesante que ya cada council está usando inteligencia artificial y dentro de cada council pues ya se puede empezar a focalizar la política pública, ¿no? Entonces, eso es lo chévere. Listo, Gaby. De hecho, tocas un tema que me recuerda mucho a nuestro último episodio con Eleni, que hablaba, yo le Ah, preguntaba si es que se sí. refiere, ¿te acuerdas? Si se refiere a la personalización, y ella decía adaptabilidad. Que se puede Exacto. adaptar a a los casos específicos. Así que me quedo ahorita también con esa reflexión que de hecho puede ser que cada vez podemos ir a esos pequeños casos e individualizarlos, ¿no? Tener soluciones específicas. Entonces, creo que estamos Sí. listas para la siguiente pregunta, Mirianita. Sí, y qué interesante, la verdad, porque de verdad nos estás haciendo reflexionar sobre este tema, Gaby, que si bien lo conocemos, lo vivimos, ¿no es cierto?, en nuestros diferentes países, que por cierto, tenemos a Evi en Alemania, a ti, Gaby, en Inglaterra y yo en Ecuador, y podemos ver diferentes realidades, ¿no? Y este tema de que puede impactar en el presupuesto, imagínense lo que es impactar en que podamos ayudar a más personas, ayudar más focalizadamente. Pero también hablamos cuando estamos en este bloque, algo que debemos preguntar es el tema de los sesgos, ¿no es cierto? Esto sabemos que es parte de las consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. Sabemos que estos sesgos pueden estar, por ejemplo, en los datos, ¿cierto? O pueden haber otros problemas éticos que hemos visto en otros casos que ya hemos hablado en nuestros episodios. Pero cuéntanos tú, Gaby, ¿cuáles crees que son estos posibles sesgos o problemas éticos que se han visto en estos casos, en políticas públicas y en general en esta temática? Eh, sí, o sea, es súper interesante esto porque, bueno, hay una anécdota acá en Londres. En 2017, cuando no todo estaba tan desarrollado como lo está ahora, la Policía Metropolitana probó un algoritmo para reconocer, o sea, para reconocimiento facial, y lo usó en un evento donde iban, bueno, siempre vienen un montón de personas a eventos, pero era como un evento en donde podían ellos estar probando todas las cámaras y ellos querían identificar a personas que tenían en su lista de buscados. Lo que pasó es que esta tecnología marcó, me parece que 35 coincidencias.
Y cuando ya las personas, como les decía, la persona humana que tiene criterio empezó a revisar, descartaron a 30 personas, o sea, quedaron 5. Y de esos 5 restantes, solo uno resultó ser una persona, digamos, esperada. Pero con esa persona se dieron cuenta que la lista estaba desactualizada y que ya el individuo no era buscado en relación con algún delito. Ay, En- No, Dios. oh no. Entonces, sí, esta experiencia es interesante porque, claro, hay sesgos y hay problemas éticos como la baja precisión y también la limitación de recursos, ¿no? Esta prueba que les menciono tuvo baja precisión y por eso es importante que cuando estás probando el algoritmo, lo pruebes una y otra vez y tengas todas las medidas de precisión ahí a la vanguardia, ¿no? Por eso también es que ahora todos están metidos en regulación de la inteligencia artificial, porque hay este tipo de cosas que pasan que si tú lo empiezas a implementar en el sector público, o sea, con los ciudadanos y esto falla, ahí está mucho en juego, ¿no? En temas de ya confianza pública. Entonces, si es que la inteligencia artificial empieza a fallar en el ámbito público, esto puede erosionar gravemente, ¿no? La confianza de todos y esto es importante porque como gobernante necesitas que tus votantes, que las personas confíen en ti. Entonces, y ahora también como personas que queremos adoptar la inteligencia artificial, como gobierno que quizás quiere tener este enfoque de inteligencia artificial, es importante que no solamente te tengan confianza a ti, sino que también tengan confianza en la inteligencia artificial. Por eso no pueden haber estos errores tan serios, ¿no? Que pone ahí dilemas éticos y morales súper serios. Ahí es importante realmente decidir cuándo y cómo vas a implementar inteligencia artificial. No siempre es necesaria, no siempre debe ser aplicada, pero claro, ahí eso es importante, tener el criterio. Mm. Creo que, Súper creo que interesante. justamente sí, nos quedaremos, me imagino, con la parte de que en la política pública, el impacto puede ser muy, muy amplio y puede ser muy sensible. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo que tenga justamente este impacto en la parte ética y a nivel social. Ok, Ujú. entonces, no sé, Milenita, si es que tenemos otra duda en esta sección o pasamos a la siguiente. Yo tal vez tenía un comentario que creo que justamente cuando lo mencionaste con el ejemplo me quedó rondando, ¿no? Y lo complementaste muy bien, Evi, cuando dijiste el impacto acá es grande, ¿no? Si nos equivocamos, nos equivocamos en lo grande. Y es tal vez cuál sería la mejor forma de aplicarlo. Es decir, no podemos prohibir utilizar inteligencia artificial, que es como algunas empresas, por ejemplo, ya llevándolo al lado de la industria, hay empresas que dicen, no, no utilicen ChatGPT, como Samsung, por ejemplo, que dicen, ante la duda, el miedo, ¿no es cierto? Y creo que eso no es el mensaje que queremos transmitir, sino más bien cómo pueden ellos manejar estas consideraciones que tú lo decías, estos sesgos, este impacto que también lo dijo Evi. Es quizás hasta a través de un piloto, como lo hicieron, por ejemplo, la policía, que dijo, bueno, no vamos a probarlo en las calles en el último día del año, donde sabemos que hay miles de personas, sino en un evento donde tal vez hay cientos de personas, pero todavía es un sector probado para como un piloto, ¿no? Entonces, ahí tal vez me encantaría también saber la opinión de Evi y la tuya, Gaby, de cómo lo ven, porque creo que es interesante que no podamos evitar que, como lo dijo Andrés Rosales en algún momento, esto es un tren que se viene, queramos o no, se va a venir encima de nosotros o nosotros nos montamos en el tren, pero se viene. Entonces, ¿cómo creemos que debería ser la mejor forma de manejar estos problemas, estos sesgos, estos problemas éticos? Justamente me parece importante el tema de la regulación. Por ejemplo, justo creo que la anterior semana el Parlamento Europeo aprobó
AI Act, y ahí se habla sobre temas muy riesgosos. Por ejemplo, ya empiezan a prohibir cosas como la manipulación cognitiva en grupos de personas vulnerables, por ejemplo, niños, o en general la manipulación con fake news, por ejemplo. De hecho, no estoy segura en qué país fue. Creo que en Sweden, que habían dos personas que estaban luchando por la presidencia, y había alguien que estaba como adelante, ¿no? Y el día anterior salió un video fake de esta persona tratando de sobornar a la prensa para que digan que él va a ganar, que él va a ganar y que es el mejor, y no sé qué. Bueno, esto se difundió en redes sociales, fue tan viral que cambió la tendencia, y al siguiente día ganó la otra persona. Oh, por Dios. Ok. Ajá, me lo creo, Imagínense. me lo Entonces creo. esos temas, claro, tienen que ser o sea, bastante vigilados, porque pueden cambiar incluso la democracia tal como la conocemos. Y también, bueno, justamente esta regulación que les mencionaba del Parlamento Europeo ya te prohíbe la puntuación social, es decir, empezar a clasificar a personas según su comportamiento o estatus socioeconómico o características personales. Y también prohíbe sistemas de identificación biométrica remota, como el reconocimiento facial. Y bueno, ahí tienen una lista de temas de altos riesgos, que es importante también considerarlo. Pero claro, aquí lo importante es la regulación, y otro factor es la educación para todos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso ya que me metiste en la pregunta también, mi Dianita, porque yo también creo que es importante la parte de esta colaboración interdisciplinaria, porque siento a veces que existen toda esta gente muy inteligente en la parte de resolver los problemas técnicos, ¿no? De justamente trabajar con las metodologías y los approaches que son los más indicados y son los estados del arte y todo increíble. Pero en cambio, tal vez no tenemos la parte social. Nosotros, las personas que estamos en el área de informática, no tenemos todo el conocimiento en las otras áreas, especialmente en las áreas sociales. Entonces, tal vez esta colaboración mutua, el trabajar en conjunto, nos ayude justamente a derribar también esas barreras eh, y poder entregar estas tecnologías que tengan menos sesgos para la población. Entonces, sí, educación, como dijo justamente Gaby. Tal cual. Uno de su equipo. Totalmente. Creo que con esto entonces estamos terminando, Eddie. No sé si vamos tal vez invitando y haciendo tal vez lo que va a venir en la siguiente parte. Exactamente, y bueno, sí, nosotros ya terminamos con esta primera parte y ahorita nos movemos a la segunda parte, así que sí, invitamos a todos a ver nuestro segundo video.